que hayas venido al programa Noticias Día por Día, ¿no? A contarnos bien todo lo que haces. Lo que acabo de leer realmente me dejó así asombrada, son muchísimas cosas y muchísimos, ¿no?, premios y cómo estás también codirigiendo esta revista. Contanos bien cómo surgió la literatura en vos. La literatura surgió conscientemente en mí a partir de las clases de literatura en la escuela secundaria. Por eso creo tanto en la formación del docente. Fui docente en la escuela secundaria en Argentina durante 9 años y creo que ha sido la militancia literaria más poderosa y más importante para mí como persona que pueda nombrar de todas las que has dicho. He tenido una profesora que me ha estimulado desde el aula, anónimamente, Adriana Arga, y creo que desde ahí despegué, desde ese desafío, además un desafío inteligente, porque era un desafío en el que ella me desafiaba a más siempre y nunca me daba la razón. Es decir, ella quería que yo sacara mi traje, o sea, que saliera del placar, ¿no? Y que realmente diera lo mejor de mí y creo que de todo lo que has dicho, creo que es en el aula donde se pueden forjar las identidades que permanecen. Uno puede cambiar de país, uno puede cambiar de amor, uno puede cambiar de muchas cosas, pero el oficio y la identidad se puede labrar en un aula y por eso creo que mi ser poeta casa perfectamente con el aula y con la docencia, porque creo en la enseñanza. ¿Y qué fue lo primero que te motivó ahí en el aula, ¿no? Cuando viste los textos poéticos o cuando vos empezaste a escribir? ¿Qué fue porque algo te tuvo que haber llamado la atención para que vos la incorporaras? Bueno, recuerdo lecturas, recuerdo haber leído, me acuerdo de las rimas de Becker, por ejemplo, el hondo impacto que tuvo en mí haber leído las rimas de Becker o también los cuentos de Quiroga. O sea, esas fueron dos experiencias epifánicas para mí. Becker, digamos, me acuerdo, tenía 16 años cuando lo leía en la escuela y fue tan fuerte que recuerdo que tuve que irme al baño porque me emocionaba, no podía trabajar, me ponía a llorar, ¿no? Y luego, con 17 años, este premio de la UNESCO que recibí fue a partir de una iniciativa que tuvo mi profesora, que me dijo, la UNESCO organiza un certamen de ensayo sobre José Martí porque se cumple el centenario de la caída en batalla de este importante poeta y prócer cubano. Y bueno, me gustaría que intentes escribir algo. No sé si, digamos, siempre era esta estrategia, ¿no? De decir, bueno, no sé si podrás hacerlo. Claro, entonces a mí me estimulaba porque soy una persona a la que le gustan los desafíos por naturaleza y me puse a escribir en ese momento y de ahí salió el ensayo a partir del cual, el apóstol de la llave dorada, a partir del cual pude conocer Cuba, el Centro de Estudios Martianos y bueno, fue una experiencia trascendental para mí. A partir de ahí nunca más abandoné la literatura. ¿Y uno puede tener acceso a ese ensayo? Bueno, ese ensayo es un ensayo que yo escribí con 17 años y que ahora no lo puedo leer, está mecanografiado, muchos me lo han pedido, lo tengo, creo que tendría que difundirlo, pero como digo, es una obra muy escolar. Luego, claro, empecé la universidad, empecé letras, después hice la maestría, después es como que, lo leo y me parece ingenuo, ¿no? Ingenuo, seguramente debe tener valor. Yo ahora soy muy autocrítica, así como soy muy autocrítica con mi primer libro sobre Leopoldo Marechal, que me publicó en el 2004 en la Universidad de Lanús. ¿Y por qué sos autocrítica? Y porque en mí convergen dos identidades. La identidad más poética, más creativa, más de vuelo, y la más rigurosa, que tiene que ver con la formación que tuve, y a veces estoy a caballo entre las dos, ¿no? ¿Y cuál elegís de las dos? Sin duda, la poética es digamos, es fundante en mí.
es parte de mi identidad. Es decir, sin la poesía mi ecuación vital no sería la misma. Por lo tanto, podría cambiar de oficio y de trabajo, podría cambiar de rama de investigación, pero no podría abandonar la poesía, porque sería como perder el nombre para mí. Entonces, si tengo que elegir, elijo el arte. Y en tu poesía, ¿cuáles son los ejes, si los tenés, no? Sí, a ver, es una poesía bastante musical, creo bastante musical, muy atenta a la cadencia. Creo que esto también tiene que ver con que siendo muy chica estudié piano mucho tiempo y entonces desde pequeña, antes de dormir, creaba aliteraciones y juegos de palabras y rimas. No rimo, pero la música es consustancial al mensaje. Incluso en los últimos poemarios de La última puerta era la tuya, que son poemas de corte amoroso y diría también erótico, en que parece que hay una musicalidad en el encuentro de los cuerpos. Es decir, el mensaje va asociado al sonido, siempre. Luego, la pérdida de la inocencia, ese tránsito doloroso que implica crecer, perder la inocencia, perder la ingenuidad. Eso se ve en mi poema, en mi poesía se ve la pérdida. Hay una estilización de la pérdida también, es decir, quiero decir, hay estímulos autobiográficos de ciertas cosas, pero hay toda una estilización y una actitud de mirar la pérdida. Por ejemplo, no sé, una cicatriz. Me acuerdo en un libro hace 10 años, tenía una cicatriz en el dedo, es decir, una cosa mínima, ¿no? Y yo de golpe estilicé esa cicatriz y la nombré como una irreparable rosa herida silenciosa. Es decir, eso era una cicatriz, y era una cicatriz, nada más, ¿no? Entonces hay toda una estilización, a veces del dolor, de la pérdida. Es también una actitud. Una actitud que me permite también compensar la falta, o sea, si nos ponemos freudianos, ¿no? Es decir, el arte que te permite sublimar, que te permite estar en equilibrio, que te permite compensar carencias, que puede ser la distancia, a partir de la nostalgia, el desarraigo, una separación, una gran desilusión, una muerte. Es decir, en mis poemarios hay poemas incluso necrológicos, con mucha ternura, con mucha ternura. Esto me decía un amigo, un colega español, José Manuel Foncubierta, que me decía, quizás es duro lo que estás diciendo, pero siempre hay como un fondo de ternura en el fondo. Luego también es una poesía muy urbana, muy, digamos, nombro muchas ciudades, itinerarios de Flaner, de captar pequeñas escenas, como decía Pizarnik, digamos que una visión desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo, y entonces estar sentado en un café y mirar por la ventana o ver pasar una escena cotidiana puede convertirse en un momento epifánico, ¿no? Que despierta la pulsión poética. Y esto de recibir el shock urbano, de escribir en el aeropuerto, de escribir en la tablet, es decir, el vértigo urbano, para mí es estimulante y creo que eso se refleja un poco en mi poesía. ¿Escribís en cualquier lugar, en cualquier momento? Sí, sí. No tengo ritos, o mejor dicho, cuando intento incorporar ritos, nunca me quedo conforme con lo que sale, con el producto. Por lo tanto, he aprendido a que el rito sea precisamente escribir en el momento en que necesito hacerlo, ¿no? Y poner en borrador en el teléfono y empezar a escribir, o estar dando clase y por ahí doy a los alumnos una actividad y se me ocurre algo y empiezo a escribir en el momento, es decir, luego hay todo un trabajo también de pulido, trabajo mucho la palabra, no, es decir, sigo cincelando luego, sí hay un trabajo, una reflexión, luego no... ¿Cuándo te das cuenta que ya está listo para poder mostrarlo? En realidad yo lo voy mostrando en sucesivas fases, en borradores. No termina nunca, termina cuando lo publico en papel. Después sigo modificando. Yo tengo distintas versiones de poemas
y a veces con finales distintos, ¿no? O sea, que cambian incluso, sí, es como una cosa rizomática, sí. ¿Qué te pasa cuando ves el libro y lees el poema? ¿Qué sentís? ¿Sentís como que, bueno, o no, porque hay poetas que dicen, no, yo no vuelvo a leer los libros publicados? Sí, vuelvo a leer y vuelvo a sentir los poemas, quizás desde otro lugar. Es como cuando uno tiene en su biblioteca libros que ha leído a lo largo de su vida y en una época quería subrayar ciertas cosas, necesitaba subrayar algo. Y luego, 10 años después, tomás el libro, esta estupidez subrayé, yo subrayaría esto ahora. Es decir, es más o menos eso. O sea, uno cambia en su tránsito por la vida y lee quizás otras cosas y entiende más, pero vuelvo a sentir la misma emoción. Sí, no cambia y lo sigo haciendo. Y bueno, también soy bastante autocrítica, pero bueno, el papel me salva, hasta ahora el papel me salva, porque está ahí y nadie lo puede negar, digamos. Háblanos de esos cambios, desde el momento en que vos te empezaste a escribir, ¿no? De los primeros textos al hoy. Los cambios. Creo que las lecturas me han ido cambiando. Creo que mis lecturas, sin duda, las mayores influencias vienen de mis lecturas. Es decir, cuando leía Octavio Paz me cambió la forma de escribir. Libertad bajo palabra fue un antes y un después. Blanca Varela, la poeta peruana, las imágenes de los puertos y las puertas como metáfora de la búsqueda. O sea, mis lecturas, Olga Orozco con ese mundo de los conjuros y de los horóscopos, también lo he incorporado, de lo misterioso. Mis lecturas me han ido cambiando. Y claro, mi recorrido fue un recorrido en el que ahora, desde hace unos pocos años, he intentado volver a rescatarme para la poesía. La poesía siempre estuvo en mí y yo seguía escribiendo y guardando en cajones o en archivos, pero claro, hubo un periodo de mi vida, cuando terminé en la Universidad de Buenos Aires mi licenciatura, y luego decidí, cuando me fui a España, que fui a hacer una maestría y que fui a hacer el doctorado. Es decir, toda esta formación te implica necesariamente alejarte un poco de la creación. Eso por lo menos en mí fue muy evidente, o por lo menos no alejarme de la creación, sino alejarme de la publicación, porque de la creación no me alejó, porque yo sigo encontrando cuadernos y tengo una infinidad de textos no publicados. Tengo que hacer una recolección de todo lo que he escrito durante 8 años. Porque si vos has leído recién mis libros, el primer libro yo lo gané en esta editorial en Baobab con 18 años, se publicó con 20, porque con 19, bueno, tuve una enfermedad, artritis reumatoide, estuve internada, entonces fue como un parate total, ¿no? Y lo publiqué a los 20. Luego, los demás que publicó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, los publicó cuando yo tenía 24 o 25 años. Y luego fui publicando en revistas de vez en cuando, pero el libro me lo publicaron en Madrid en el 2015, o sea que hay un salto importante. Y después de este libro he escrito 2 más, uno que terminé en diciembre y otro que terminé en marzo. ¿Cómo se llaman? Se llaman ¿Cuántos hombres se necesitan para escribir un poema? Y La doble luz que aún brilla. Esos 2. O sea que, digamos, empecé a tomar más conciencia de esa necesidad que tengo también de mostrar lo que estoy haciendo, de compartir y también de ver lo que están creando los demás. Por eso estoy participando más en festivales poéticos. El año pasado participé en un festival en Salamanca, en Madrid, ahora el 20 voy a otro en Valencia. Disfruté muchísimo del encuentro de poetas que organizaste en la Feria del Libro el 25 de abril. Realmente te lo tengo que agradecer, Claudia, porque poder estar en contacto con la creación en las 2 orillas, que son mis 2 orillas, ¿no? Y saber lo que se está produciendo acá, y que se está produciendo no solamente en Ciudad de Buenos Aires, sino también en las provincias, o sea, realmente... Sí, que hay muchísima, la verdad que hay muchísima creación de Jujuy a Tierra del Fuego, la verdad que... Y vos te metés en cada provincia y es pero cantidad de poetas que
publican en muchísimas editoriales independientes. La verdad que hay como un boom una eclosión, poético. un boom. Sí. Las poetas salteñas que leyeron ese lunes, o sea, me quedé ese día pensando, ¿no? Rebobinando, o sea, son espacios necesarios, y bueno, te agradezco por supuesto la invitación. Y vos pensás lo importante, ¿no? Yo las invité al evento y ellas se pagaron todo el pasaje, la estadía, un esfuerzo, pero para venir a leer, porque en total eran 20 poetas, para venir a poder mostrar, ¿no? sus obras acá. Realmente eso es importante, sí. Y hay que difundirlo, tiene que pasar de boca en boca. Y tendría que existir también un aval institucional para este tipo de cosas, ¿no? Quiero decir, estatal, por decirlo de alguna manera. Hace años había, de hecho, yo la verdad es que soy una afortunada porque he podido disfrutar de ayudas del Estado. O sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires durante 2 años me editó 2 libros, pero no solo a mí, sino a artistas de la provincia de Buenos Aires, de cómic, de pintura, de historieta, que nos encontramos en Mar del Plata. Hicieron dos clínicas de arte en Mar del Plata, en el 2003 y en el 2004, y claro, algunos seguimos en contacto, ¿no? Y bueno, pero todo esto tuvo un aval y tuvo una infraestructura también oficial. Eso es importantísimo. Es importantísimo. Porque mayormente, viste, que los poetas se pagan los libros. Sí. Mayormente es así. No sé, el Fondo Nacional de las Artes también me parece que está haciendo una buena labor, pero podría, creo, ampliar un poco también lo que ofrece, ¿no? Pero conozco también poetas que han podido publicar gracias al fondo y, bueno, pero todavía falta, creo que falta un poco de camino. Contanos bien acerca de tus libros publicados. ¿En qué se basan? Y bueno, y léenos unos poemas. Los de poesía. Las voces de las hojas, es un libro muy temprano, pero es un libro donde ya había un arte poética, que bueno, he cambiado, ¿no? Voy a leer un poema. Se notan las lecturas, porque una cosa es cuando las lecturas te inspiran a crear tu propia voz, y otra cosa es cuando uno, no digo imita, pero se ve el intertexto ahí, se ve lo que has leído. Bueno, hay mucho de eso en este libro. Obviamente, es muy temprano y lo quiero mucho y he cambiado mucho, pero es un poco más escolar también, diría. Voy a leer Farewell 2. Adiós a la poesía burda, aquella absurda maravilla inescrutable, mare magnum sintagmático del siglo, metástasis de versos troquelados, la vanguardia del erizo y del carpincho, alegrémonos que no entendemos, qué bárbaro, te quiero pero estoy bien light alone, qué oprobio ese vestido de la abuela, marketing del verso, adiós, adiós. Muy bueno. Luego, de los otros 2, Poética Ambulante y Los Pliegos Obtusos, esos no los he traído porque no tenía ejemplares acá, los tengo en Italia, me los llevé. Pero bueno, uno se llama Poética Ambulante, volver, siempre venir de alguna parte, invocar el ritual de la mudanza. Ese es un poema breve, ¿no? Que habla un poco de esto de, sí, tener un anclaje en lugares geográficos, en mi caso, más que nada, Argentina, y la periferia de Buenos Aires, porque me gusta mirar el centro desde la periferia, es decir, una mirada oblicua, pero también España, ¿no? Porque yo viví con mi abuela española hasta los 22 años en Argentina. Ella era de Pontevedra, de Galicia, y se fue a finales del 36, fue exiliada de la guerra civil. Es una abuela que yo quise mucho, y eso hace que mi segunda patria sea España, y bueno, por eso Poética Ambulante, ¿no? Uno no tiene una patria, uno tiene espacios que ha transitado, en los que ha sido feliz, en los que ha hecho cosas, que son espacios antropológicos, que no son lugares anónimos, son lugares que van con uno, ¿no? Y que es más de uno, en mi caso es más de uno.
Y bueno, quisiera leer algo de La única puerta era la tuya y algo nuevo, inédito. No sé si tendré tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, de La única puerta era la tuya, donde haya todavía. Qué poco tardan 2 manos en borrar una vida, en limpiar la presencia con un trapo mojado, los fluidos, las huellas, los olores, las sábanas que amaron las curvas de sus dueños, los vínculos rotos de amistades antiguas. Qué fácil desmontar el equipaje de una vida, pero cuánto dura armar los baúles para el viaje, decisiones, palabras, el insomnio. Cuánta tinta tendida en los papeles para que 2 manos extrañas teoricen un boceto precario de la ausencia y decidan qué hacer con la mudanza. Ahora arteria secundaria, que tiene un epígrafe de Borges en la revista Proa. El querer tiene su hemisferio de sombra, como la luna. Arteria secundaria. Cada ciudad me mira con los ojos de otra con quien pudiste pasear por una calle, suspirar al unísono en un parque público, arrojar idéntico pan a las ardillas. Cada ciudad tiene una avenida que eludo, la vedette de los mapas, la infalible en los círculos turísticos, una que la vio latir, paseante, a tu costado, comprar trajes en tiendas previsibles, tomar fotos a obeliscos de catálogo. Yo, entonces, me sumerjo en invisibles callejuelas, pasadizos tocados por el alba que se filtra a escondidas con macetas que hospedan arañas sigilosas, y danzo como una bailarina en su escenario para un espectador en prima fila. Quizás mi vida a tu lado sea eso, un paseo distinto por una ciudad que aún recuerdas. Bueno, y de lo nuevo, no sé si tengo tiempo para leer algo más. Bueno, pequeñas muertes provisorias. Este vagar por todas las ciudades que te gustan, buscando un gesto tuyo, un rizo, un pelo, un gajo de tela en las vitrinas, una medusa tibia como tu alma entre tus muslos y miedos, un elefante muerto. Este cuarto alquilado en un altar de Roma, una caricia dulce y constelada. Este ir sudando en blanco por el mundo, carreteras, telarañas de luz, carretas mudas con peldaños sin rumbo al corazón, este ir mudándose a otro sitio, sin saciarse, eterna enemistad que me une con las cosas, este rodar distritos como un canto, indagando sin eco al horizonte, dónde puso el tejado de tus labios o el viaducto oscilante de tus dedos, estas piezas de nada que te invocan, esta nada en añicos que te nombra y no te encuentra, y no te encuentra, y no te encuentra, y no te encuentra. Muy bueno, ¿eh? ¿Cómo es ser poeta en Italia? Bueno, ese es todavía un territorio que no he explorado, porque en Italia hasta ahora he sido docente, es decir, conozco más el ambiente universitario y no los circuitos más creativos. Yo creo que obviamente el idioma es un filtro, ¿no? Es decir, el idioma es un filtro. Ahora me he presentado a un concurso organizado en Nápoles en lengua española. O sea, es un centro, se llama algo como Círculo Literario Napoletano, donde las obras eran en español y las obras a presentar eran en español y bueno, digamos, el premio sería la traducción al italiano, la edición bilingüe. Esto podría ser importante. Yo no me animo a traducir mis textos al italiano todavía, así que hasta ahora ha sido nula, mientras en España sí he tenido una actividad poética bastante sostenida y que la sigo sosteniendo, pero bueno. Ya terminando la entrevista, ¿qué es la poesía para vos? Mira, la poesía es un oficio, como decía antes. Es un oficio porque forma parte de tu identidad. Y digamos, si sacando la poesía de mi vida, mi ecuación vital no sería la misma, como dije antes. Es consustancial. Creo que la definición de la poesía cambia con el tiempo, como la definición de la felicidad. Es decir, no son bloques monolíticos. Hace 5 años
para vos la felicidad podía ser una cosa y ahora es otra, y seguramente en otros años, en 2 años va a ser distinta. Yo creo que la poesía puede ser denuncia, puede ser remedio, puede ser paliativo, puede ser celebración de la belleza, pero lo importante es mantener una postura ética en la autenticidad. Es decir, cuando estás frente a la hoja en blanco o frente a la pantalla, o sea, que seas auténtico en lo que estás intentando decir, aunque cambie tu concepto de la poesía con el tiempo, ¿no? Que va cambiando como todos vamos cambiando a lo largo del tiempo. Y como lectora, ¿qué buscas en un texto poético? Respuestas a mis interrogantes y nuevas ventanas para pensar y para sentir. Ampliar mi horizonte de experiencia.